Hola amigos, soy Patricia Salinas, esto es A Mi Manera, un programa que llega a ustedes desde los 103.9 de la FM de Radio Nacional y en simultáneo a través de la señal digital 7.3 de TV Perú, que llega a ustedes también por Movistar y Claro TV. Hoy tendremos un programa especial, porque Radio Nacional cumple 80 años y para celebrarlo tenemos nada menos que a Salvador del Solar, ministro de Cultura, para hablarnos, entre muchas otras cosas, de su labor al frente de dicha cartera a poco de cumplirse 2 meses desde que asumió el cargo y cómo desde entonces ha cambiado su vida. Y bueno, como les decía, Radio Nacional cumple 80 años. No solo fue la primera radio del país, sino una de las más antiguas del continente. Por sus cabinas y lo que era su auditorio, han desfilado artistas nacionales como Chabuca Granda, Ima Sumac, Elvira Travesí, entre muchísimos otros, e internacionales de la talla de Pedro Infante, Los Panchos y Andrés Segovia, entre otros. Actualmente Radio Nacional cubre el 60% del territorio nacional, mediante su red de transmisores de FM, AM, online y la plataforma digital, tratando de llevar no solo entretenimiento y noticias, sino también cultura. Y justamente de cultura es de lo que vamos a hablar, porque hay mucha gente que no entiende qué tiene que ver Radio Nacional con la cultura. ¿Qué tiene que ver Salvador del Solar, un actor, un artista, con la cultura? Ahora estamos con él, le doy la bienvenida. Hace tiempo que lo queríamos tener acá, lo queríamos tener como actor, lo queríamos tener como director y lo tenemos como ministro. Así es la vida, así se han dado las cosas. Bienvenido, Salvador, por fin te tengo acá. Muchas gracias, Patricia. Muy feliz de visitarte. Además, mira, tú sabes que no hemos podido coincidir en algunas fechas y eventos anteriores. Claro. Y me alegra muchísimo que el momento en el que coincidamos sea este, en el que vamos a celebrar. Estamos celebrando los 80 años de nuestra primera radio. De la primera radio del Perú. La primera radio del Perú, que llega a diferentes rincones, que tiene una importantísima cobertura a nivel nacional y que además se ocupa, ya lo adelantabas tú, de temas que no necesariamente se ocupan otras radios, de temas que nos conciernen a los peruanos como sociedad, como nación, como cultura. Quiero aprovechar para anunciar que se están avanzando ya mucho las gestiones para que, aprovechando los 80 años, Radio Nacional pueda tener una importante renovación de equipos, de cabinas, es decir, para que esté a la altura de lo que queremos, que es la radio de todos los peruanos. Se está renovando poco a poco. Se está renovando y claro. Estamos por cerrar una cantidad importante para que esa renovación continúe. Por supuesto, desde el sector cultura, teniendo mucho cuidado de que un edificio que es patrimonio de la nación... Eso te iba a decir, desde el edificio en el que estamos ahorita es un patrimonio cultural, ya se respira cultura en Radio Nacional. Sí, desde eso, si no estoy equivocado, es desde el año 2002 que este edificio fue declarado patrimonio de la nación. Y entonces, ¿cuál es la visión que tenemos respecto al patrimonio? Un patrimonio de la nación no tiene que cuidarse como una especie de tesoro que no se toca. Claro. Se cuida manteniéndolo con vida. Exacto. Renovando todos sus equipos, renovando los ambientes, renovando las cabinas y manteniendo y realzando al mismo tiempo su condición de patrimonio de todos los peruanos. La cultura es básicamente identidad. De allí el afán del presidente de IRTP, Hugo Coya, de hacer, por ejemplo, el noticiero en quechua, y ahora viene el noticiero en aymara. Y eso tiene que ver con esto también, con la relación de cultura e identidad, ¿no es cierto? Sí, y es una noticia muy importante. Es decir, es la radio de todos los peruanos. El proyecto que se está avanzando con esta gran idea del noticiero en quechua, se viene entre mediados y finales de marzo, más o menos, el noticiero en aymara, noticieros que se van a emitir a nivel nacional. Son 2 lenguas importantísimas, de nuestro país. Llegamos a nuestros ciudadanos en su idioma, nos preocupamos de que, como dices tú, la identidad que es cultura se vea reconocida, realzada y valorada. Y no nos detendremos ahí. La idea es llegar también en más lenguas, tenemos en mente las lenguas de la Amazonía, y eso es lo que hace una radio nacional, una radio que no tiene comparación en nuestro país. Claro, que quiere llegar además a todo el Perú, que quiere llegar a todos los peruanos, porque hay gente que ha comentado después del noticiero en quechua: yo nunca había escuchado las noticias en realidad, nunca había entendido lo que decían en la radio. Y es importante destacar, Patricia, que no se trata solamente de noticias que son relatadas en quechua, y no se va a tratar de noticias relatadas en aymara. Todo el equipo de producción habla quechua, tiene la visión de la realidad de nuestros ciudadanos que se mueven y que se comunican predominantemente en quechua. Lo mismo en aymara. El equipo de los reporteros, los relatores, tienen una visión que es pertinente, cercana a nuestro pueblo aymara. Ahora vamos a hablar de tu experiencia, de lo que te ha pasado, que yo decía al comienzo del programa, eso te ha cambiado la vida. ¿Qué pensaste? ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando vino la propuesta del presidente de que seas ministro de Cultura? ¿Lo dudaste? ¿Lo aceptaste de inmediato? ¿Dijiste tengo que pensarlo? Porque era cambiar tu vida, estabas en lo mejor de tu carrera. Bueno, fue una sorpresa.
¿Dónde estabas tú? Yo estaba en Bogotá, donde he estado viviendo prácticamente por 11 años. Y claro, inmediatamente lo hablamos en familia, ¿no? Implicaba, por supuesto, una mudanza inmediata, pero al mismo tiempo un paréntesis importante en mi carrera. Y creo que lo que me decidió, habiendo sido columnista de opinión por más de un año, habiendo tenido antes un programa también de entrevistas políticas, y habiendo sido, como mucha gente más, un ciudadano preocupado por lo público, que de un momento a otro aparezca la oportunidad de decir, bueno, ¿quieres entrar a la cancha? Claro, o sea, siempre has hablado, siempre has estado... Sí, y es por supuesto que es muy distinto, ¿no? Como dicen, todo el mundo es general después de la batalla, todos los peruanos somos entrenadores de la selección, y una cosa muy distinta es pararse en la cancha, y entonces la llamada del premier, Fernando Zavala, fue una oportunidad para definirme, para decir, bueno, si la oportunidad aparece como estaba apareciendo, ¿qué vas a hacer? Hablé la conversación con mis hijas. Yo había estado grabando una serie aquí por 8 meses, ya tenía casi 6 meses de haber vuelto. Una serie que fue recortada, dicho sea de paso, ¿no? Entiendo que la han editado de una manera, pero que sin embargo ha tenido mucho éxito y que además se ha vendido internacionalmente. Y además era como una cosa rara tener al ministro de protagonista de una telenovela que veíamos todos los días, ¿no? Bueno, en todo caso una cosa inusual. Sí, inusual. ¿No? Yo considero que no necesariamente lo inusual es raro, pero te decía, la conversación con mis hijas fue, chicas, mis hijas han crecido en Colombia, son peruanas, pero se fueron muy chiquitas, de 6 y 3 años. Chicas, me están dando la oportunidad de hacer algo por el país que es el país de ustedes. Uno no puede decirle que no a una invitación como esa. Yo me siento muy honrado, por supuesto, de haber sido considerado por el Premier y por el Presidente, y siento que he tomado la decisión correcta y la decisión que muchos peruanos tomarían. Si aparece la oportunidad de servir, que yo creo que de eso es que se trata la política, la respuesta tiene que ser sí. Claro, pero tenías un montón de proyectos y estabas, como te decía, ya habías arrancado como Magallanes, como director, ya tenías una serie de premios y me imagino que un montón de proyectos. Dijiste, voy a hacer un stand-by largo. Bueno. ¿Qué va a pasar con el actor? ¿Qué va a pasar con el director? Vamos a ver. Por el momento tengo esta oportunidad, estoy muy entusiasmado, hay un equipo en el Ministerio de Cultura, una cantidad de gente que tiene la camiseta del Perú puesta, siento que la cultura es probablemente ese es el lugar más lindo que hay en todo el Estado peruano, siento que la cultura es el elemento que más orgullo debería despertar en todos nosotros y todavía no hemos reflexionado lo suficiente sobre y no asumimos las cosas de lo que deberíamos estar orgullosos, muchas cosas que... Y como te decía... Uno no está preparado para que en un momento te lo digan, salvo que uno esté claramente en la carrera política, que no es mi caso, no está preparado para que le digan una cosa así. Sí, he puesto en stand-by, entre paréntesis, 2 proyectos en los que estaba trabajando, muy interesantes para mí, muy importantes para el país, me parecen. Las 2 eran historias en el Perú, se estaba trabajando en una coproducción con Argentina, y la otra una historia que sería una producción peruana. Pero creo que lo importante del cine, lo importante de las historias que podemos contar es que digamos, a diferencia del noticiero, que tiene la obligación y la responsabilidad, y es su tarea de ver las noticias del día a día, el cine, la literatura, el teatro, las artes en general, creo que tienen la misión de hablar de algo más duradero, menos coyuntural. Entonces, esas historias hablan sobre el Perú y seguirán hablando sobre el Perú y seguramente... Y también están ligadas, pues, ¿no? Están ligadas a lo que es nuestra cultura, porque cuando asumiste el cargo, por ejemplo, se sacaba tu título de abogado como una justificación de que estabas preparado para un cargo. Cuando yo creo que lo que ha pesado más es tu carrera de actor para este cargo. Yo creo que es una combinación, ¿no? Y tengo la suerte por haber seguido mis intereses a veces un poco distintos entre sí, pero creo que bastante conectados en realidad. Yo estudié Derecho porque quise ser abogado, porque me interesó siempre mucho el derecho. Seguí luego una maestría en Relaciones Internacionales con énfasis en comunicación y negociación intercultural y comunicación política, porque son temas que me han interesado, por eso tuve el programa, por eso dicté en la Universidad Católica. Y decidí ser fundamentalmente actor y luego director, porque creo que desde las historias que nos contamos es que nos encontramos, nos cuestionamos y tenemos la posibilidad un actor de crecer. Que decía cosas. Ayer, por ejemplo, en la ceremonia de los SAG Awards, no sé si ahora tendrás tiempo de ver esas cosas. No la he podido ver. Del Sindicato de Actores de Estados Unidos, ahí más que nunca se notaba cómo el peso político de un actor, el peso que tiene líderes de opinión como ellos,
todos, o sea, toda la ceremonia fue dedicada al presidente Trump. Y Mira, entonces ahí te das cuenta que sí, pues que si te siendo actor o siendo artista o siendo lo que quieras hacer, si quieres luchar por tu país, lo vas a hacer. y yo tengo la convicción de que el verdadero desarrollo de una persona, pero fundamentalmente de una nación, depende de qué tan cerca se encuentre de su propia riqueza cultural. Ujú. Y creo que nuestro país tiene el mérito de haber crecido de manera muy importante, significativa, en las últimas 2 décadas prácticamente, en lo económico, y que ya va siendo hora desde hace mucho, pero que nos demos cuenta que nuestro verdadero desarrollo tiene que ver con lo que somos como cultura, no solo como la cultura prehispánica milenaria que nos pone entre los muy pocos países en el mundo Y que que ni son cuna siquiera de lo tomamos en civilización cuenta. y que no terminamos de darnos cuenta de la magnitud de nuestra riqueza, sino también por la cultura que producimos hoy, Claro. en muchos niveles. Entonces, la posibilidad de estar Además, al tú lo has vivido en frente... los festivales, cuando has ido con Magallanes, cuando has sido premiado. Solo por hablar del cine peruano, el cine peruano es un cine muy apreciado en los últimos años. El Estado peruano, desde el Ministerio de Cultura, viene apoyando desde hace varios años una cantidad de concursos, dando premios para la producción. para la Magallanes había distribución. ganado un premio del Magallanes, Ministerio de Cultura, ¿no sí, es sí, sí, cierto? afortunadamente fue una de las 6 películas premiadas ese año. Sabemos que es insuficiente el apoyo. Ujú. Nuestro Estado tiene limitaciones Es como un punto presupuestales. de partida. Pero sin embargo es una ayuda esencial. Y el cine peruano, los cineastas del Perú, últimamente bastantes más jóvenes, últimamente una interesante cantidad de mujeres, últimamente explorando una cantidad de géneros, se hace notar en la región. Sí, claro. Creemos que con más apoyo, con un gremio más unido, con una estrategia, podemos dar mucho más que hablar, ¿no? Ahora, muchos deben creer que tú estás, por ejemplo, detrás de la ley, de la nueva ley para beneficiar al cine o todo lo que tenga que ver con los actores, con la actuación, pero tu proyecto va mucho más allá, tu proyecto de cultura, tu proyecto como ministro. Por supuesto que conozco más de cerca que Claro. otras áreas, las del teatro, Sabes todos las del los cine, problemas que hay ahí. y son áreas que por supuesto me interesan. Claro. Pero la responsabilidad de un ministro de Cultura es mucho más amplia. Y lo que hemos definido como nuestro objetivo con el equipo del Ministerio de Cultura es una combinación de transformar la convivencia que tenemos los peruanos en el espacio público. Es decir, creemos que hemos crecido como consumidores y eso está bien. Nos falta crecer como ciudadanos y además como ciudadanos conscientes y además enamorados de su cultura. Y eso creemos sucede en el espacio público. Cuando hemos dicho que queremos acercar la cultura a la gente, no se trata de una idea de acerquemos la cultura a una gran masa de peruanos ignorantes. No, no, no. Claro. Lo que hemos querido decir, y quizás no lo hemos dicho con toda claridad, es que queremos que la cultura tenga un rol protagónico en el espacio público. Creemos que la cultura tiene el potencial de transformar la vida en comunidad y creo que eso es desarrollo. Si convivimos mejor, si tenemos más armonía, pero también más seguridad y si estamos más en contacto con lo que verdaderamente somos, con nuestra identidad, que es cambiante, estamos desarrollándonos. Claro, porque a veces se subestima al público, por ejemplo, se subestima con la idea de los programas de televisión y el rating. Ay, hay que darle al público lo que le gusta y entonces le damos todas las porquerías que se dan en televisión. Y no nos acordamos que realmente si a la gente le das otra opción, y si en los espacios públicos, y se ha visto, porque eso sí se ha visto, que cuando se da una feria del libro, que cuando se da una feria del teatro, que cuando la gente va y consume y está feliz y le gusta. Entonces, Sí, no si puedo no la estar más de conoce, acuerdo. si no la conoce, ¿cómo va a elegir? Exactamente. Nuestro rol, así como en Radio Nacional, en el Ministerio de Cultura, es decir, desde lo público, es poner a disposición de nuestros ciudadanos, de nuestras ciudadanas, otras opciones que a veces el mercado no toma en cuenta. ¿Por qué? Porque el mercado tiene su propia lógica y a veces es una lógica de, como decías tú, qué es lo que le gusta a la gente. Claro. Si la gente me da rating con esto es que la gente lo está pidiendo. Claro. Bueno, un rol desde lo público es un rol distinto. Distinto. Es un rol de decir qué opciones no estamos ofreciendo. ¿Qué cosas nos pueden hacer desarrollarnos verdaderamente, no solo como individuos, sino también como ciudadanos, que es decir, un individuo responsable en el marco de una comunidad? Esto no necesariamente da rating, pero puede ir generando conciencia, Exacto. ciudadanía y además Identidad. pero además desarrollando la sensibilidad que el contacto con el arte, que el conocimiento de la propia cultura te ayuda a dar. Entonces, como dices tú, y estoy absolutamente de acuerdo, desde lo público nuestra obligación es ofrecer opciones distintas para que un público conocedor de más opciones pueda decir, bueno,
no estoy tan interesado en lo que pensaba que estaba interesado. Claro. He descubierto esto gracias al esfuerzo público de nuestro Estado, de nuestra Radio Nacional, un esfuerzo al que también pueden sumarse los privados y una responsabilidad a la que no deberían renunciar, pero ellos son libres de tomar sus propias opciones, ¿no? Ahora, hay el Ministerio de Cultura pues agrupa una serie de cosas que me imagino que en algún momento has dicho, ay, esto también era, entonces, ¿y qué es lo que más te ha sorprendido? Por ejemplo, te he visto incluso yendo a ver el tema de los huaicos, ¿no es cierto? Bueno, en el tema de los huaicos, más que como únicamente ministro de Cultura, yo soy parte de un equipo y este es un gobierno que trabaja en equipo. Los ministros hemos estado en coordinación. Algunas de estas cosas han sucedido mientras recibíamos a nuestros hermanos colombianos en un gabinete binacional en Arequipa y los ministros nos hemos movilizado inmediatamente. El viernes me tocó estar en Chosica, el sábado en compañía de la ministra de la Mujer estuvimos en Huancavelica, mientras otros ministros estaban en Ica y también en Chosica y las zonas cercanas. Es muy importante además que entendamos eso, ¿no? Mientras que uno de los mandamientos, digamos, que nos ha puesto el presidente es ocúpate de tu ministerio, no el de los otros, eso no está en contra de decir somos un equipo y somos responsables por las políticas de este gobierno y estamos todos dispuestos a trabajar, ¿no? Ir al sitio que sea, cuando el presidente, cuando el premier así lo dispongan, ¿no? Ya, y lo que sí concierne directamente a tu cartera, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que más has dicho? Caramba, esto no lo tenía en mente, que tenía que ver también esto. Bueno, es un universo bien amplio el que ve cultura. El universo que tenemos el desafío ahora de poner más en contacto con la conciencia ciudadana es el de la interculturalidad. Es decir, cuando hablamos de acercar la cultura a la gente y que la cultura sea parte de nuestra experiencia pública, también hablamos de un acercamiento entre culturas. Somos un país de una diversidad cultural que es parte de nuestra riqueza, pero eso implica también una responsabilidad. Existen pueblos indígenas, pueblos originarios que están en este territorio antes de que seamos Estado. Y tenemos que asumir como Estado una actitud responsable, es decir, una actitud de respeto, de reconocimiento, de valoración, no de imposición. Eso implica valorar nuestras lenguas, tratar de promoverlas, de luchar porque no se extingan algunas lenguas. Tenemos alrededor de 55, 57 lenguas, tenemos que hacerlas conocer. ¿Y por qué? ¿Por qué es que se tiene que rescatar estas lenguas? Porque algunos dirán, ya, pero ¿por qué? Que todos hablen en español y no se dan cuenta de justamente el valor que tiene conservar todo esto como parte de una cultura milenaria, que es lo que tú mencionabas. Hay una idea fundamental que tiene que ver con eso, Pati, y es: queremos un país, y este gobierno lo ha puesto además en su lema, un país para todos, no un país para algunos. Aunque sean mayoría, en este espacio todos tenemos que sentirnos peruanos. Este año, y es muy importante, aprovecho tu pregunta, recalcarlo, vamos a tener el censo nacional, y es un censo que va a tener la pregunta de autodefinición étnica. Es decir, yo soy ¿a qué nación pertenece? Afro, yo soy Ashaninka, yo soy Shipibo. Porque ellos se reconocen como una nación, además. Sí, y sin embargo, la nación que nos une es el Perú. Yo puedo decir, yo soy afro, yo soy mestizo, yo soy Shipibo, yo soy peruano siempre. Todos somos peruanos. Entonces, tenemos que reconocer que hay peruanos que tienen otra visión cultural de las cosas. Y tenemos que hacer que sientan que el Estado peruano es igual de respetuoso con su visión que con la nuestra. Eso no quiere decir imposición, eso no quiere decir sumisión, eso quiere decir ni paternalismo, eso quiere decir necesidad de dialogar. Y el diálogo es uno de los bienes más escasos en este momento en nuestra sociedad en general, ¿no? Y en nuestro país y en nuestra política en particular. Vamos a hacer una pausa y después nos cuentas un poco también del papel de los jóvenes, que quieres que los jóvenes también tomen parte de todo esto y que tiene que ver mucho también el Internet, que es lo que manejan los jóvenes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con eso. Todos los domingos a las 9 de la mañana. Expediente Fiscal. Vamos a conocer un poquito más del trabajo que realizan los fiscales. ¿Qué se hace en la prevención del delito? Esto es Expediente Fiscal. Por TV Perú 7.3. La información que necesitas. Ñuqanchik allinta llampanaykipaq
Sumasta causa kuna equipa, Ñujanchik. Lunes manta, viernes punchaucama. 5:30 Achiquiasta. TV Perú, Radio Nacional Tihuan Cusco. Conéctate con la información que necesitas todos los días, las 24 horas, desde cualquier parte del mundo. Síguenos a través de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube o ingresa a nuestra web. 7.3 Noticias para informarte mejor. La naturaleza es impredecible e incontrolable. Los huaicos están causando estragos en nuestro país y muchas familias lo han perdido todo. Es momento de unirnos por nuestros hermanos damnificados. Necesitamos la generosidad de todos. Puedes dejar tus donaciones en el Estadio Nacional, la Videna de San Luis o en el Coliseo Divós de San Borja. Nuestro Perú unido saldrá adelante. Muy buenos días, Perú. Gracias por sintonizarnos. Los saludamos desde las cabinas de Radio Nacional y hoy, como todos los días, les traemos las noticias más importantes, programas con los temas más relevantes del momento y muchas horas de entretenimiento. Porque en Radio Nacional apostamos por la cultura, la pluralidad, el contenido de calidad y la educación. Y tenemos un corazón que late hace 80 años, junto a todos los peruanos. Puno será nuevamente el mágico escenario donde miles de danzantes se unirán en una impresionante fiesta, símbolo del folclor peruano. Un interminable desfile de coloridos trajes junto a la más bella y poderosa música del altiplano dan vida a la fiesta de la Virgen de la Candelaria, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Una de las manifestaciones culturales y artísticas más grandes de América. El 5 y 6 de febrero, vive la fiesta solo por TV Perú. Mucho más que ver. Estamos de regreso, esto es A Mi Manera y vamos a seguir conversando con el ministro de Cultura, Salvador del Solar, pero antes vamos a ver un poquito lo que les estaba comentando en la primera parte del programa. Ayer se llevó a cabo la 23ª edición de la entrega de los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos, que fue y sigue siendo tendencia, y no precisamente por los actores que fueron reconocidos, sino por la alta carga política en los discursos de sus protagonistas, entre los que figuran Ashton Kutcher, Julia Louis-Dreyfus, Emma Stone, Mahershala Ali, Taylor Schilling, Simon Helberg, entre otros, quienes en sus intervenciones mostraron su rechazo en contra del decreto anunciado el pasado viernes por el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que bloquea la entrada de refugiados por 120 días de ciudadanos de 7 países musulmanes por 90 días. Uno de los discursos más emotivos fue el de la actriz Julia Louis-Dreyfus, además conocida por comediante, pero que puso su propio caso de ejemplo y sacudió con lo que dijo. Escuchemos un poquito. Gracias. Si acaso los rusos intervinieron o no en las votaciones del SAG Awards, estoy pensando en el millón o millón y medio de personas en esta sala y les digo, este es un premio legítimo y yo gané. Yo gané, arrasé. Pero con un poco menos de locura, debo decirles que soy una miembro muy orgulloso de este sindicato y le agradezco al sindicato de actores. Quiero que sepan que soy la hija de un inmigrante. Mi padre huyó de la persecución religiosa en la Francia ocupada por los nazis. Soy una patriota estadounidense.
amo a este país. Y porque amo este país, estoy aterrorizada por sus falencias. Y la proscripción a los inmigrantes es una falencia y es anti-estadounidense. Bueno, ahí estábamos viendo lo que fue anoche esta premiación que, como decíamos, tenía una super carga política, porque los actores, además al comienzo del show era, somos actores y queremos hablar de política, porque sí, pues los actores siempre se interesan en política. Bueno, no siempre, hay algunos que dicen, yo no hablo de política, pero tú eras de los que siempre has hablado, Salvador, de política, has hablado siempre lo que querías decir, como has mencionado, has tenido hasta un programa de entrevistas políticas, y claro, no es raro por eso que de repente te conviertas en el ministro de Cultura. Bueno, los actores, los artistas en general... Son ciudadanos. No solo sí, y no solamente somos ciudadanos, sino que tenemos una preocupación por lo que ocurre en el país que vivimos, en el mundo en el que vivimos. Lo que está pasando en Estados Unidos evidentemente hace a sus artistas sentirse comprometidos con hablar, con decir, esto está mal. Así es. O a veces, en otras ocasiones, con decir, esto, aunque sea impopular, debe ser apoyado. Claro. Los artistas, por la exposición pública que tenemos, a veces tenemos una opinión que va a ser escuchada por mucha gente, y a veces hay ocasiones, en este caso hemos visto esta premiación, en la que es muy importante alzar la voz. Que la digan, no se trata de estar siempre de acuerdo, claro, pero se trata de defender, por un lado, la libertad de expresión y las libertades en general, ¿no? Y es importante que siendo lo que son, que aprovechen eso, esa fama, que aprovechen el éxito que tienen en las películas, en las series, en la televisión, en todo lo que se ha visto ayer también, para que la gente se refleje, ¿no? Porque son un poco la voz de mucha gente también. Sí, y cuando la libertad es amenazada, lo primero que queda bajo amenaza es la voz de mucha gente. En particular, la voz de las minorías. Y entonces muchas veces somos los artistas los que tenemos la oportunidad y la responsabilidad de alzar la voz por ellos, ¿no? Que eso ha sido el inicio del teatro, pues, ¿no? En realidad el teatro era una manera de decir las cosas que no se podían decir de otra manera. Y tenemos esta opción doble, ¿no? A veces hablar de estos problemas que tenemos en un tiempo determinado como individuos, cosas que pueden ser problemas dentro de la psicología, que es la parte interna del ser humano, pero al mismo tiempo también podemos hablar de la política, que es la convivencia general, ¿no? Así es. Decíamos antes de ir al corte que tú tienes otro proyecto que involucra a los jóvenes y que tiene que ver con el Internet, y es llevar la cultura a la palma de la mano de los peruanos. ¿Cómo funciona eso? Sí, fundamentalmente lo que queremos es que la cultura se sienta cercana. Los jóvenes, no solamente los jóvenes, pero los jóvenes en particular, están pegados a su tienen el celular en la mano y llegan a un mundo amplísimo desde el celular. Tú hablabas de opciones, ¿no? Entonces sí, ahí está Facebook, ahí está Candy Crush, ahí está Twitter, las redes. Bueno, ahí también tenemos que estar. Es decir, tenemos que ser una opción cercana, fácil de acceder y además interesante, atractiva, que provoque curiosidad, ganas de moverse. Entonces queremos que esa sea una herramienta más por la cual los jóvenes sientan que la cultura está ahí, es cerca, es fácil de llegar a ella y que además es creativa, ¿no es cierto?, seductora, claro, interesante. La cultura no es lejana, la cultura no es aburrida, la cultura no son solamente cosas serias, ¿no? Claro, No, la cultura es el la rap, cultura viva, además, la cultura todo de la lo que hay. improvisación, es nuestra El rock, música, es, nuestras músicas folclóricas, exacto, nuestras músicas vivas, es innovación, es ruptura, es desafío. Todo eso es muy atractivo para los jóvenes y tenemos que trabajar para que los jóvenes entiendan que muchas de las cosas que hacen son cultura también. ¿Y entonces de qué manera? ¿Van a crear una página web? Vamos a tener una serie de proyectos, pasan por tener un aplicativo. Queremos trabajar también de forma que los más chicos descubran que a través del teléfono pueden ir a un lugar y en ese lugar van a tener acceso a poder bajar una serie de informaciones. Por ejemplo, podrían ser cuentos o historias que si quieren seguir leyendo, averiguando o viendo un poco más, tienen que moverse a otra parte de la ciudad donde también hay un motivo cultural para ir. Entonces queremos que haya movimiento, todo interrelacionado, que haya actividad. Así es. Que no se queden solamente con su smartphone, sino que eso los lleve Exactamente. a que conozcan una cosa que de repente está a la vuelta de su casa y no se han dado cuenta. Sí, de repente estás viendo tu teléfono y te dicen tienes que ir a este otro sitio, eso puede ser una aventura, y de repente sigues viendo tu teléfono y te dicen, mira, este otro sitio en el que estás, ¿sabías que ocurrió esto ahí? ¿Sabías que tal escritor venía siempre a este café? Claro. Y así, ¿no? Ideas por el estilo. Porque hay una riqueza, en realidad, pues, invalorable. Y, bueno, hay datos que dicen que en México se invierte más de $11 en cultura por cada persona. En Colombia, $2.5. En Argentina 3.7 y en el Perú
Dice, ¿es cierto esto? ¿Que no llegamos ni a $1? Esas son las cifras que hemos encontrado. De cualquier manera, centavos más, centavos menos, hay un desafío que tenemos y tenemos que invertir más en cultura por ciudadano. ¿Y cómo? ¿Cómo se va a hacer eso? Trabajando en equipo, que ese es otro de los pilares de nuestra gestión. Trabajando en equipo con los gobiernos regionales, con los gobiernos municipales, con la empresa privada, con otros ministerios. Este proyecto que hemos lanzado en San Juan del Lurigancho, en la Huaca Mangomarca, que implica recuperar la Huaca al lado de un espacio público que va a volverse vivo por la cultura, porque los puntos de cultura, que tenemos cerca de 300 puntos de cultura, de colectivos, de agrupaciones que vienen ya durante años ofreciendo cultura en sus comunidades, este proyecto hemos hecho una alianza con el Ministerio de Trabajo, que nos ha dado 1.200.000 soles para que las propias personas de la comunidad trabajen en la recuperación de la Huaca. Es decir, la Huaca les da trabajo. ¿Y la Huaca estaba cómo? ¿Estaba abandonada? La Huaca, porque estamos en noviembre rodeados de huacas que a Lima veces... tiene más de 400 huacas, Claro. muchas de las cuales estaban como estaba Mangomarca. Es decir, en un estado de abandono, llenos de basura, en sitios hasta peligrosos, donde más bien había personas que o estaban listas para delinquir o estaban drogándose todo el día. Eso ya se ha recuperado a nivel de limpieza, falta terminar de recuperarla a nivel del valor arqueológico que es. Y entonces esta huaca, de alguna manera, el motivo de la huaca le va a dar trabajo a una enorme cantidad de personas. Va a ser el punto de partida de una serie de cosas. Y van a ser ellos, y aparte vamos a involucrar a los hijos de quienes trabajen ahí, diciendo, mira, ustedes son quienes están recuperando su propia herencia. Hemos hecho además un convenio con el Ministerio del Interior que va a incluir esta zona, este espacio público recuperado en su programa Barrio Seguro, de manera que la cultura te trae recuperación, vinculación con tu historia, te trae trabajo, te trae seguridad. Tenemos un convenio en este caso con la empresa Cálida por obras por impuestos. En total estamos generando 3.200.000 soles para todo esto, que es recuperar patrimonio, recuperar un espacio, recuperar seguridad, ciudadanía, y creemos que efectivamente la cultura es la que puede traer ese tipo de desarrollo. Y la que puede cambiar en realidad a una sociedad, ¿no es cierto? Esa es la idea fundamental, es la cultura transforma a la comunidad. Claro, porque si un grupo de personas que está abandonada y le das una alternativa de trabajo, pero que además lo llena de pasión porque encuentra, por ejemplo, música. Hay una película brasileña linda que es El maestro de violín, ¿no? Sí. En la que el protagonista es un maestro que va a estos lugares... Lázaro Ramos. Que claro, y va a enseñarlos. Festival de Lima. Exacto. Y va a enseñarles la música y con eso cambian su vida, dejan de delinquir, dejan de hacer cosas y cambian su vida entera. Esos proyectos también se dan aquí. Sí, mira, Juan Diego Flores tiene un proyecto parecido. Sí, y además, mira, recordemos al alcalde Alberto Andrade. Alberto Andrade puso el ojo en los parques, comenzó a recuperar plazas, parques, a embellecer el espacio público y los ciudadanos inmediatamente lo agradecieron y esto comenzó a replicarse por otros lados. El crecimiento económico ha hecho que proliferen los malls en diferentes ciudades del país y en los malls tú ves que nos comportamos de una manera distinta. Los sitios están más limpios, la gente es más respetuosa de las normas como las filas. Por algún motivo nos portamos mejor y convivimos mejor en espacios públicos que nos ofrecen un mensaje de aquí hay armonía, aquí hay limpieza, aquí hay seguridad. Lo que queremos hacer nosotros es recuperar espacios públicos donde la cultura sea el corazón, donde te acerques y resulta que hay una actividad para tus hijos y que pueden, no sé, comenzar a pintar algo, o pueden contarles cuentos, o puede aparecer una danza, o puede llegar de repente alguno de nuestros elencos nacionales. Claro. De forma que la comunidad que alguna vez se ha dado. Creo que Marta Hildebrand alguna vez, cuando tenía que ver con el Instituto Nacional de Cultura, llevaba la orquesta sinfónica a lo que en ese momento se llamaban las barriadas. Sí, hace poco estuvimos en Comas con la Orquesta Sinfónica Nacional, que en sus casi 80 años, casi como Radio Nacional, es un poquito más joven nomás, no había estado en Comas. Imagínate. Parte del trabajo que vamos a hacer es que nuestros elencos nacionales eso es que la cultura llegue de verdad. Y al mismo tiempo facilitar, nuestro gran Teatro Nacional es una joya. También una vez que acerquemos la cultura y que la gente sienta lo que se siente con la cultura, queremos despertar la curiosidad. ¿Quieres para que vayan, y la gente va. Y el Teatro Nacional se llena y es no solamente una joya arquitectónica ahora de nuestro país, sino además un lugar del que la gente sale verdaderamente extasiada, ¿no? Claro, porque cuando lo ves de afuera y diciendo, debe ser súper caro porque es tan lindo y tan bonito, y se hacen esfuerzos para que hayan espectáculos al alcance de todos y vean que es accesible, que pueden ir. Y la idea no es que se perciba como un lugar caro, sino como un lugar y como una experiencia valiosa. Claro.
Claro. Y que muchas veces el Ministerio de Cultura hace el esfuerzo porque algo que costaría mucho más en la entrada cueste menos. Claro, un para que sea fin de más semana van al accesible. Parque de las Leyendas, otro fin de semana pueden ir al Gran Teatro Nacional. Por supuesto O sea, que sí. se puede hacer todo eso. Y bueno, la cosa es lograr que los peruanos estemos orgullosos de nuestra cultura, como estamos orgullosos de nuestra gastronomía, por ejemplo. No puede ser que estemos más orgullosos de un ceviche que de todas estas cosas que estamos hablando. ¿Cómo se logra eso? Está muy bien que estemos verdaderamente También, orgullosos claro. y felices de nuestra comida. Nuestra comida Es maravillosa. Es especial, es maravillosa, es reconocida mundialmente. Ujú. Tenemos mucho que aprender de todas las personas que han estado detrás del esfuerzo de colocar a nuestra gastronomía. Porque ellos han donde logrado está. ese Ahí- orgullo que no teníamos antes. Ahí hay muchísimo que aprender, Ujú. muchísimo que aprender. Hay muchos taxistas que reciben turistas y les preguntan si ya probaron el ceviche, Claro. ¿no? Si han probado nuestra comida, si han ido a un chifa. No me digas, porque además la primera pregunta que se hace en las conferencias de prensa cuando llega un artista es: ¿ya comiste Sí, ya probaste el pisco sour. el pisco sour? ¿Ya Está muy- comiste está muy bien. ceviche? Eso lo tenemos que mantener. Lo que tenemos que aprender de nosotros mismos es que tenemos 70 preguntas más que hacer. Claro. Y 70 experiencias más que conocer nosotros, porque Y 70 la cosas cultura- más de lo que nos podemos sentir orgullosos. Sí, la cultura es la principal razón por la cual los turistas nos visitan. Claro. Y sin embargo, la cultura no es importante porque trae turismo. Ujú. Es decir, tenemos que visitar nuestra cultura nosotros mismos. Es lo que somos, es lo que nos puede hacer sentirnos así orgullosos como la comida. Por eso decía hace poco, tenemos que comer cultura. Ujú. Entonces nosotros, desde el Ministerio, lo que queremos hacer es facilitar la experiencia de forma que todos hayamos probado nuestra cultura, que conozcamos más de ella y de su diversidad. Y que, claro, y que sigamos hablando de ella, hablando tanto como se habla de la comida. Bueno, tenemos otro invitado, el congresista de la República, Francesco Petrosi. Ahora, no sé, me siento rara hablando del ministro de Cultura, el congresista, que están acá, cuando a los dos los he entrevistado siempre pues como artistas, como actores, como cantantes, como lo que son también. Lo seguimos siendo. Francesco ha venido a saludar también por el aniversario de la radio. Bienvenido. No podía faltar. Parte importantísima de mi educación como artista Ujú. ha salido del IRTP. Y siempre lo he dicho y lo he dicho con un gran orgullo que en gran medida yo fui un producto artístico de esta casa. No podía faltar. Los visité el viernes en mi semana de representación. Buenas tardes, señor ministro. ¿Cómo está, Un placer. congresista Francesco? Qué placer verte. Oye, pero además debe ser bien bacán esto de trabajar juntos, de haberse encontrado en el mundo de la política y estar trabajando juntos por la cultura del país, ¿no? Yo creo que es Vienen además de cosas totalmente distintas. una coincidencia inusual, pero ojalá deje de serlo. Ojalá más artistas tengan la oportunidad de ocuparse de lo público, que es una oportunidad que afortunadamente nosotros hemos recibido, ¿no? ¿Y qué es lo que le tiene que pedir uno al otro? ¿Cómo hacen, cómo negocian ustedes? Yo creo que a pesar de que recién estamos comenzando, hemos marcado ya desde muy temprano Sí. una pauta que tiene menos que ver con negociar, con ver dónde están las oportunidades de hacer algo por la cultura en nuestro país. Ujú. Creemos, y lo creemos los dos, y así lo hemos manifestado antes, que la cultura tiene que ser el espacio desde donde se construyen consensos. Y ya hemos coincidido en más de una oportunidad. Hacerlos viables, nada más. ¿no? En lo Claro, que- tú eres presidente de la Comisión de Cultura. del Congreso, sí. Y entonces, desde ahí, ¿cuáles son los proyectos? Bueno, desde ahí los proyectos son fabricar las leyes que el Ministerio de Cultura necesita para florecer. Ese es mi consigna. Más presupuesto necesitamos. Necesitamos más presupuesto y eso también se puede solucionar con un par de buenas leyes que incluyan al sector privado, Ujú. que los incentiven y que los traigan y que les hagan ver que la cultura es un polo de desarrollo. Esta es una frase copiada, pero es muy buena, así que lo digo delante de quien la inventó, porque la cultura transforma a los pueblos. Es verdad, eso es lo que Yo estábamos creo que esa hablando. es la poderosísima coincidencia desde la que se basa nuestra colaboración. Ujú. Y que es una colaboración que quisiéramos además exportar desde el sector cultura exacto. a otros sectores de nuestra política. Pero es una magnífica oportunidad Ujú. poder dar este gran mensaje. Es la cultura lo que somos, es la cultura por lo tanto lo que nos une, y es la cultura la que puede incluso no solo transformar comunidades, sino, ojalá, quién sabe, transformar incluso nuestra manera de hacer política, ¿no? Es cierto. Apreciar es lo que cierto. somos, ¿no? Las Ujú. posibilidades de nuestra diversidad, eso en sí es una riqueza incalculable. La cultura en el Perú será muy pronto, lo veremos nosotros todavía, un polo de desarrollo, de riqueza y de mucho trabajo. Ujú. Solamente tenemos que convencernos, tener la autoestima necesaria, y yo creo que esta oportunidad de que dos artistas estén en esto
no se debe ni se puede dejar pasar. El entusiasmo nos gana. Qué bueno. Para mí también como congresista, tener la posibilidad de decirle a un ministro cómo veo yo la gestión cultural y que de pronto mis sueños y mis proyectos puedan ser ejecutados, es invalorable. Así que esto es lo que hay. Qué bien que haya eso. Y además, nos decía Salvador al comienzo, o le preguntaba yo, ¿dónde está el actor? ¿Dónde quedará el actor, el director? Está en stand-by por un tiempo. El cantante está en stand-by, no tanto, ¿no? Porque has estado cantando en el aniversario de Lima. Tú cantas, además tú has prometido que me ibas a cantar aquí a mi manera. Sí, lo he prometido. Y si me lo pides voy a tener que cumplir. ¿Sí? Es que no se puede silenciar a un cantor. Silenciar a un cantor es criminal. La sociedad que silencia a sus cantores, a sus trovadores, a sus Pero has poetas. dejado de lado, digamos, una serie de propuestas o de programas que ya tenías planeados, de dar conciertos por aquí y por allá. Yo tenía Eso este quedaba. año 37 noches ya firmadas en Europa. Imagínate. Y las he cancelado todas. Voy a ir a cantar, si Dios quiere, en abril. Me han invitado a la Bayerische Staatsoper a cantar Roberto de Vereux con Edita Gruberoa, y el próximo año, esto acaba de suceder, me escribió Zubin Mehta a invitarme a Israel. Así que no me dejan retirarme. Pero felizmente puedes hacer las dos cosas. Sí, puedo hacer las dos cosas, pero solamente con muy contadísimas excepciones, porque este es un trabajo a tiempo completo y es un trabajo apasionante, es un trabajo que yo he abrazado con todo lo que tengo y lo que soy. O sea, en la comisión exige 24 horas de presencia. Claro. Yo este fin de semana, por ejemplo, me avisaron que se había descubierto una nueva explanada en la Huaca de la Luna. Y yo me fui inmediatamente a mirar. Y quiero decirle, ministro, que es algo espectacular. Es algo que me ha sobrecogido de una manera increíble. Tenemos que ver que ese museo, que es privado, siga floreciendo, ¿no? Y además incluso se va descubriendo cosas. Pues ustedes han estado siempre metidos en algunas cosas que tienen que ver, pero hay cosas que también están descubriendo, ¿no? Sí, claro. No, permanentemente. Permanentemente, aprendiendo. Es de una riqueza increíble. Espectacular. Y lo que veníamos conversando, Patricia, o sea, tenemos que descubrirla nosotros primero. Claro. Lo que nos falta descubrir a los peruanos es lo que ya está descubierto. Es decir, antes que alegrarnos de nuevos descubrimientos, que por supuesto son una excelente noticia, tenemos que descubrir lo que está frente a nuestros ojos. Exacto. Esa es la primera tarea, y esa es la tarea de la que veníamos hablando. Cuando decimos hacer que la cultura sea cercana, que sea conocida, que podamos enamorarnos de ella y que nos haga sentir orgullosos, claro, primero tenemos que mirar a las cientos de cosas que tenemos alrededor y al mismo tiempo estar pendientes de cualquier nuevo descubrimiento, que tiene que ser un nuevo motivo para conocer, para descubrir y además para sacar conclusiones sobre nuestro pasado, sobre quiénes somos. Porque es claro, porque la frase esa famosa, no podemos saber quiénes somos ni a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Eso es importantísimo. Y al mismo tiempo no se puede amar lo que no se conoce. Y a estas alturas del partido, perdón que interrumpa, ya todos lo somos. Ya no existen más grupos étnicos, ya no existen más culturas separadas, ya no existen más credos, más tendencias. Ya no, ya somos una nación. Ya sabemos que tenemos todo esto, ¿no? Pero ahora tenemos que tener la autoestima de integrar a todos en este grupo maravilloso del ser peruano y caminar juntos hacia el Bicentenario como un solo pueblo, una nación. Claro, que es además una cosa que se viene y que es súper importante. Ahora, Francesco estaba diciendo que se da sus escapaditas para hacer algunas cosas. Lamentablemente tú sí no puedes dobletear, Salvador. O sea, si te ofrecen un papel ahorita en Hollywood, nada. Nada. ¿Qué cosas has tenido que dejar? ¿Has dejado, porque viajaste, creo, para cancelar un par de cosas que estaban caminando? Viajé simplemente para terminar aquello en lo que estaba embarcado. Que ya tenía 4 semanas y fracción de recorrido y faltaba simplemente culminar. Todo lo demás ha tenido que ser cancelado. O sea, las fans y los fans de Salvador del Solar, el actor, el galán, además el que se lo ve en cine, en televisión, van a tener que esperar un poquito. Bueno, hay una enorme cantidad de talento y otros actores y actrices, afortunadamente, para que gocemos con ellos. Como hablábamos al principio de nuestra conversación, la oportunidad de servir al país, de ver si es posible con un gran equipo hacer una diferencia, no es una oportunidad que se presenta todos los días. No hay palabras para describirla. Así que hay que estar a la altura y estar 100%. Y sí, ha habido cosas que ha habido que dejar pasar. Claro. Pero
tengo ya más de 20 años trabajando así, no pensé que una oportunidad como esta aparecería, apareció y la tomo y asumo la responsabilidad. ¿Has hecho algún papel de presidente, de ministro, de político? No. Este es el papel que estás haciendo ahorita. Bueno, claro, con la diferencia de que no me entrego como un actor. Claro. A pesar de que muchas veces se nos dice a los actores, tú eres actor, entonces tú eres... Tú puedes manejar especialista en mentir, ¿no? Claro. Y en realidad el trabajo del actor es decir la verdad. No hay como ver un actor, una actriz en el escenario. Exacto. Tiene que creérsela, para darse pues, cuenta del nivel de desnudez real que hay. Claro. Entonces es interesante traer ese trabajo a la política, ¿no? Poder estar de verdad y de manera plena. Por eso ninguna oferta que pueda aparecer me va a distraer de mi objetivo en este momento, ¿no? Pero y alguna vez, a los dos les quiero preguntar lo mismo, ¿alguna vez ustedes son de los que, como te decía al comienzo, sí se comprometían en decir lo que pensaban? Porque hay algunos artistas que decían, no, los artistas mejor se mantienen lejos de la política porque después tengo algunos seguidores que no me van a querer porque soy de este lado, soy del otro. ¿Tú te imaginaste algún día llegar a ser ministro? ¿Tú te imaginaste algún día llegar a ser congresista? Yo, cuando cumplí 40 años, me acuerdo que vine a Lima a cantar con la Sinfónica y me impactó tanto la situación en la que se encontraban los músicos, la situación de abandono en la que estaba la Sinfónica por aquel entonces, que empecé a pensar en ser congresista. Me lo propuse. Ya en 2011 recibí la propuesta y no la acepté porque realmente la cantidad de trabajo que tenía era enorme y no podía cancelar, pero sí me fui preparando. Y cuando llegó la pregunta a fines del 2015, dije sí, quiero hacerlo, tengo la edad para hacerlo, siento que lo que he visto durante estos 20 y tantos años de carrera puede aportar y la verdad es que sí, y nunca me he callado mi opinión. Siempre me he permitido opinar. Creo que la opinión de los artistas es muy importante porque somos una parte importante de la sociedad. Claro. Somos quienes se encargan de aligerarles el peso de la vida a las personas. Entonces eso nos da la experiencia y el derecho de decir al menos lo que pensamos. Otra de las ganadoras de anoche justamente decía gracias por pertenecer, por ser un poquito parte de un grupo de gente que se preocupa por dar un poco de alegría a nuestro pueblo, ¿no? Al mundo en realidad. ¿Tú, Salvador, pensaste algún momento llegar a involucrarte en política primero y a ser ministro después? En realidad no pensé en ser ministro. Siempre he tenido una preocupación por lo que ocurre en la sociedad. Sí, claro. Algunas veces hubo algún tanteo, como un sondeo, a ver si quería entrar en política, un poco como dice Francesco. En una lista. Sí, ¿no? Sentía que no necesariamente era el momento o no había suficiente afinidad con el grupo de donde provenía la invitación, pero sí creo que pertenezco al grupo de actores, de artistas más en general, que han tenido una opinión y la han salido a defender, ¿no? Y que eso parte por reconocer que tu opinión no necesariamente es la opinión verdadera, pero es tu opinión, claro. Es un ejercicio que tenemos que hacer, ¿no? ¿Y es un riesgo también? ¿Sienten que es un riesgo de alguna manera asumir esta responsabilidad? ¿Un riesgo para su carrera, para la otra carrera? Yo creo que sí, y que es un riesgo, que es una responsabilidad de asumir. Es decir, a pesar de que tengas una opinión como artista, es un poquito alejado de esta posición en la que ahora nos encontramos. Y no es contradictorio para mí decir que queremos generar un consenso poderoso. Eso no quiere decir que nunca vamos a estar en desacuerdo. Claro, no, sino el al contrario, es parte discutir, de la vida. Sí, tener que conversar, hablar. Es parte de la política, sobre todo. Pero hay maneras de discrepar. Claro. Y sobre todo, cuando uno se da cuenta que su interlocutor está discrepando, pero que está convencido que está buscando lo mejor para el país, es un privilegio debatir. Entonces, debatamos, discrepemos, pero tengamos siempre en mente que la discusión es el beneficio para los peruanos, el bienestar de la sociedad. A veces uno nota, y también es un poco la naturaleza de la política, que lo que hay es en realidad una pugna por poder. Sí. Claro. Y es normal, de eso también va la política. Pero yo creo que es muy importante dar la oportunidad y dar también el ejemplo de que la política es una oportunidad para servir. Absolutamente. Sobre todo para servir. Por ejemplo, en el caso de ustedes... Hay plenos en los que yo, perdóname que te interrumpa, hay plenos en los que yo escucho debates y me pregunto desde mi escaño, ¿y del pueblo quién habla? Son debates a título personal. Y la política es para la gente.
Uno tiene que tener la conciencia de que estás al servicio de la gente y que todas tus acciones deben ser pensadas en función de que estás al servicio de la gente. No, yo creo que en el caso de ustedes es obvio que dejar lo que están dejando para asumir cada uno el rol que está asumiendo ahora es vocación de servicio, o sea, porque dejar una carrera en el mejor momento, todos estos compromisos que has mencionado, no buscan fama, no buscan dinero, no buscan todo esto que otros políticos pueden buscar, se nota que es por esto, ¿no? Bueno, yo en mi caso personal, yo estoy muy enfocado en el tema de los artistas. Yo busco el bienestar del artista peruano, yo busco, y tú lo sabes, Salvador, yo busco la dignidad de la que yo disfruté por 20 años en Alemania siendo tenor. La dignidad de saber que yo pagaba mis impuestos, que se me contrataba sin un contrato en negro, que me quitara derechos, ¿no? Que me exigiera fírmame esto porque si no llamo a otro. Yo quiero esa dignidad aquí, la quiero para nuestros artistas, la quiero además para darle el ejemplo al resto de la ciudadanía de que en el arte nos hemos unido y estamos trabajando como debe ser, con formalidad. Yo les agradezco a los dos haber estado acá en un día tan importante como es el aniversario de la radio, los 80 años de la radio. Mejor programa no podía tener, mejor celebración no podía tener. Gracias, Salvador, por haberte dado tiempo de haber estado todo el programa conmigo. Y felicitaciones por lo que estás haciendo. Felicitaciones a ti también, Francesco. Les agradezco de verdad. Este es un programa de lujo. Muchas gracias, Patricia. Como dijiste al principio de nuestra conversación, por diferentes motivos no pudimos reunirnos y conversar cuando se estrenó Magallanes. Qué alegría que finalmente nos hayamos visto cuando celebramos los 80 años de nuestra radio, que es una fecha muy importante y es una radio muy importante. Gracias a ti por la invitación. Este espacio pequeño es un espacio además abierto a la cultura. Esto también tiene que ver con cultura. Esto no es un programa político, aunque parezca hoy día un programa político. Es un programa de cultura. Sí. Y por eso estamos luchando. Por eso, aunque vayamos en contra de la corriente, vamos a ir por la cultura. Gracias a ti por la invitación nuevamente y por tu trabajo cada día. Gracias. Gracias a los dos. Gracias, Patricia. Bueno, gracias a ustedes también, amigos, por su sintonía. No se olviden de visitar nuestro Facebook y dejarnos ahí sus comentarios. Felices 80 años a todos los que componen Radio Nacional. Gracias. Chao.